Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Un gusto charlar contigo nuevamente. Bien, bien. Bueno, yo te diría como primera pregunta que me gustaría hacerte y como una manera de introducir este diálogo que vamos a tener, dame una visión tuya de la Argentina económica de este momento. Bueno, a ver, estamos tratando de salir de la recesión. La economía se está recuperando lentamente a medida que van saliendo actividades de la restricción esta obligatoria que impuso el gobierno y a medida que vuelve cierta normalidad. Eh, Nuestra recuperación está siendo en general más lenta que la de otros países, y eso tiene que ver en gran medida porque no está siendo acompañada por ahí de ese clima de confianza que vos estabas antes, creo que haciendo referencia en tu introducción, ese clima que alienta a quienes trabajan, a quienes invierten, a redoblar ese esfuerzo. Eso no lo estamos viendo. Hay mucho énfasis del gobierno en el rol del Estado, en la salida de la recesión, y casi que hay un ninguneo, por decirlo en tono coloquial, respecto de cuál es el papel que tiene que tener el sector privado. Y bueno, eso hace que tengamos empresas que se están yendo, inversiones que se están perdiendo y en general que el espíritu de nuestros hombres de negocio esté bastante caído, ¿no? Y eso complica claramente la recuperación. Claro, sí. Ahora, pareciera como que uno, por lo que ha visto y ha escuchado, en marzo el gobierno dijo, privilegiamos la vida por encima de la economía. Bueno, eh, creció en la popularidad del gobierno. Hoy Argentina, Bloomberg el otro día acaba de decir que Argentina es el segundo país en el mundo que peor ha manejado la pandemia. Entonces, estamos mal desde el punto sanitario y estamos peor desde el punto de vista de la economía. No sé qué opinión te merece esa situación tan especial que en este momento estamos viviendo los argentinos. Sí, sí, sí. Bueno, ya hace varios meses que, al menos en mi caso y también en el de otros colegas, hacíamos énfasis en que la forma en que se estaba gestionando la pandemia iba a tener un costo muy alto en términos económicos. La parte sanitaria, como no es nuestra especialidad, o al menos no es mi especialidad, yo no tenía tan claro cuáles iban a ser los resultados finales. La verdad que esperaba resultados mejores que los que hemos logrado. Lo que sí advertía en ese momento es que una cuarentena tan estricta, tan larga, con tantas actividades suspendidas, con el sistema educativo sin regreso, que ahí no es solo un problema de educación de nuestros chicos, de formación, sino que también muchos padres que no pueden regularizar su situación de trabajo porque tienen a sus hijos en las casas, entonces no pueden retomar lo que era su trabajo habitual y normal. Bueno, ese manejo iba a tener un costo muy alto en términos económicos y lamentablemente lo estamos viendo. Tenemos una de las recesiones más profundas a nivel internacional, y una recuperación lenta, ¿sí? Así que el dilema entre economía y salud, la verdad que se terminó resolviendo, creo yo, de la peor manera, porque hoy tenemos, como vos bien decías, algo que es fácil de verificar con las estadísticas. Tenemos muy malos resultados en ambos frentes, en el económico y en el sanitario. Está bien. Ahora, yo no quiero hacerte la pregunta a vos que cualquier periodista le haría a un economista porque es muy difícil después la respuesta armarla y no te quiero poner en problemas porque la pregunta lógica sería, bueno, Juan Manuel, ¿cómo salimos de todo esto? Y vos decís, vos podrías tranquilamente decirme, mira Rubén, con un milagro se sale, ¿no? Baja Dios, hace un milagro y se arregla todo en 2 minutos, porque si uno toma cualquiera de los caminos que uno quiere seguir, decir, bueno, muy bien, tenemos que
reducir el déficit fiscal. Para eso tenemos que achicar el gasto público. Para achicar el gasto público hay que hacer un ajustazo y el ajuste le va a doler a Dios y María Santísima. Y ya ahí Sí, sí, tenemos un problema. Hay que reducir, hay que reformar las leyes laborales, hay que reducir la presión impositiva, peor todavía. ¿Cuál sería un camino que vos creés que se podría llegar a tomar dentro del consenso que necesita la Argentina? mira, por lo pronto es teniendo un diagnóstico lo más correcto posible. Y en ese diagnóstico hay que tener en cuenta bueno, que hace 10 años o 11 años que la economía no crece, que tenemos muchos problemas, y revisar un poco lo que ha pasado en estos años y tratar de no insistir por ese mismo camino. Y bueno, vos comentabas en tu introducción el problema que significa tener un Estado que no solo es muy grande en cuanto que no logra sostenerse fiscalmente, no genera los recursos, sino que además es muy ineficiente, además hay una presión tributaria que es muy alta y además la calidad de esa presión tributaria es mala, porque vos tenés varios impuestos que son, en términos relativos, de los peores, ¿no? Es decir, todos los impuestos son malos, pero algunos son peores que otros. Entonces, seguir insistiendo por este camino de más gasto público, más presión tributaria, estos impuestos de tan baja calidad, claramente que no es lo que nos va a sacar. O sea, hay que retroceder un poco en el tiempo y ir hacia un contrato, un nuevo contrato con el sector público, en donde, bueno, nos pongamos de acuerdo hasta dónde podemos financiar desde el sector privado y cuáles van a ser las prioridades y cuáles van a ser los valores que no podemos discutir, ¿no? Los valores como el mérito, la competencia, el esfuerzo, el trabajo. Me parece que eso es un punto de partida central. Y si consensuamos eso, me parece que de a poco la confianza va a ir volviendo. Pero claro, es como vos decías, acá no hay una recuperación rápida ni sencilla, ¿no? Esto va a llevar mucho tiempo, lamentablemente. Es cierto. Bueno, Juan Manuel, aparte de ser un excelente economista, vos sos un hombre que se ha especializado en el mundo agropecuario. Dame una visión de cómo estás viendo vos hoy al campo. Bueno, hay una figura que yo uso por estos días, es la del semáforo. Tenemos rojo, todo lo que tiene que ver con la macro, con la política económica en general, que por lo que estamos hablando nos genera más dudas que certezas. Un amarillo que tiene que ver con el clima. Por suerte en estos días ha vuelto a llover en la región central, pero todavía falta mucha agua. Y un verde, bien verde, que ojalá que se mantenga en el contexto internacional. Precios que no veíamos desde hace 6 7 años y que de alguna manera están compensando o pueden compensar a los otros dos factores negativos, rojos o amarillos que antes te comentaba. Claro que si no llueve y el clima nos juega una mala pasada, no va a haber precio que nos compense, ¿no? Ahora, dada la situación que se está dando con el dólar, la cantidad enorme de dólares que hay, el problema que tiene el campo con que le liquidan con dólar oficial menos las retenciones y después va a comprar insumos con el dólar blue, ¿vos crees que le ves intenciones al campo de liquidar así alegremente todo o se va a concentrar un poco más? No, liquidar alegremente no, porque creo que nadie lo está haciendo, ningún sector, ninguna familia, empresaria, etc. Estamos todos tomando muchas decisiones más bien defensivas. El contexto te hace que vos cuides mucho tus recursos. Pero lo que sí creo es que con estos precios internacionales y con un tipo de cambio que está en un nivel relativamente bueno, a pesar de la brecha cambiaria, el tipo de cambio oficial no está abajo, y con una expectativa de que ese tipo de cambio puede seguir subiendo, una expectativa de devaluación que está a la vuelta de la esquina, me parece que la apuesta del sector va a ser importante. Por supuesto que siempre con la condición de que llueva, ¿no? Si no llueve no se puede poner ni una semilla, pero si acompañan las lluvias, estos precios y este tipo de cambio me parece que van a inducir al productor
a sembrar. Son ciclos cortos, Rubén, de 5 o 6 meses, y bueno, que uno puede manejar más o menos los riesgos. Así que me parece que el sector se la va a jugar, y ojalá que así sea, porque va a ser clave para la recuperación del 2021. Está bien. Última pregunta, Juan Manuel. Un minuto nos queda de bloque. ¿Qué opinión tenés respecto a la impresión que le está causando al campo el impuesto a la riqueza? Mira, le ha generado muchísima preocupación. Te diría que esa preocupación puede ser mayor en provincias como Córdoba, que tiene valores fiscales de los campos en general más altos que en otras provincias. Córdoba actualizó más las evaluaciones fiscales que Buenos Aires o que Santa Fe. Bueno, y no está claro, hay que ver hasta que no se apruebe el impuesto y la reglamentación, cómo van a ser, por ejemplo, incluidos los campos dentro de lo que sería la base imponible del impuesto. Y en función de eso, qué tamaño de productores pueden llegar a tener que pagar el impuesto. La preocupación es que se trata de activos productivos y grabar activos productivos en este contexto en donde justamente lo que vos tenés es la necesidad de darle señales de aliento a estos sectores para que invierten. Claro que sería una muy mala noticia, y por eso en general casi todas las rurales del agro han salido muy duras, muy críticas hacia esta nueva tributación a los activos, que es la segunda, porque hay que recordar que ya tenemos el impuesto a los bienes personales. En realidad tenemos también el impuesto inmobiliario provincial, municipal, o sea, tenemos ya bastante cubierta la tributación a los activos o a los patrimonios, pero bueno, no se le ha ocurrido otra idea al gobierno nacional que agregar un impuesto más. Claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan Manuel. Te mando un gran abrazo y será hasta el próximo encuentro.